Hola amigos y seguidores de Profesor Lolo, yo soy Julián Salguero y voy a empezar a hacer una serie de videotutoriales que me parecen bastante importantes para que una persona eh, aprenda matemáticas y fundamentalmente la gente en Colombia, porque debido a mi experiencia de hace ya 5 años como tutor personalizado, he encontrado una serie de falencias en los estudiantes y fundamentalmente pues esto se remite a las leyes de los exponentes, donde pues no comprenden muy bien las leyes o no las saben. Entonces esas leyes pues son más o menos 9 y vamos a empezar. ¿Listo? Entonces tenemos por ejemplo a la 9 por a la n. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo dos números de igual base, esta es la base, este también es la base, y estos dos son los exponentes. Esto de aquí, lo que está aquí, se llaman coeficientes, ¿sí? Y esos coeficientes generalmente su valor es 1. Entonces acá está 1 y 1, ¿sí? Entonces yo qué hago, tengo que multiplicar los dos números, número por número, o sea, todo número, bueno, 1 por 1 da 1, ¿sí? Entonces acá colocaríamos 1 por, y este sería a la m más n, ¿sí? Entonces un ejemplo que podríamos poner, digamos, 2 a la 5 por 2 a la 3 sería igual. Multiplico estos dos. No, tengo la misma base, perdón. ¿Sí? Esta misma base. Dejo la misma base, que es 2, y sumo los exponentes, que sería 5 más 3. Entonces esto me daría 2 a la 8. ¿Sí? Caso distinto, donde yo tenga acá otro número, por ejemplo 3, y acá tenga 2. Entonces tendría que dejar la misma base y multiplicar 3 por 2, 6. Entonces sería igual a 6 por 2 a la 8. ¿Sí? Entonces esta es una de las propiedades de los exponentes, eh, que es la multiplicación de dos bases iguales. ¿Sí? Entonces es solamente dejar esto de la siguiente manera. Eh, la otra propiedad que tenemos es a dividido a dividido entre a, que es a a la m sobre a a la n. ¿Sí? Entonces, esta división también se puede escribir de esta manera: a dividido entre a. ¿Sí? Este es m y este es n. Y esto fundamentalmente es, dejo la misma base a y resto los exponentes m menos n. Entonces un ejemplo sería, por ejemplo, 5 a la 7 sobre 5 a la 3 es igual. Dejo la misma base, que sería 5, ¿sí? Y resto 7 menos 3. Es 5 elevado a la 4. ¿Sí? Aquí puede pasar algo. Como es resta y estos dos son números, puede ser una resta de fraccionarios. Entonces para eso muchas veces lo que hago es preguntar hasta acá. Es bien importante ver la suma de fraccionarios, ¿sí? Entonces acá, suma de fraccionarios. Y la primera pregunta es, ¿cuántos tipos de fraccionarios hay?
Entonces, pues, dos, homogéneos y heterogéneos, ¿cierto? ¿Y qué los hace diferentes? Entonces, los homogéneos y los heterogéneos. Entonces, estos homogéneos tienen igual denominador. Entonces, si yo tengo A sobre B más C sobre B, esos fraccionarios digo que son homogéneos porque tienen igual que denominador. ¿Sí? Y ya son homogéneos. ¿Y cómo se suman? Entonces, pues, dejo el mismo denominador B y sumo A más C. Sumo los dos numeradores. Por otro lado, cuando tengo fraccionarios heterogéneos, es como tener A sobre B más C sobre D. ¿Sí? Entonces aquí ya no se hace esto mismo, sino una de las formas de hacerlo es que yo puedo multiplicar los dos denominadores, entonces B por D, ¿sí? Y este producto lo paso a dividir con este término y lo multiplico por este término, ¿sí? ¿Qué pasa? Después de hacer eso, dejo el resultado acá y hago lo mismo con este segundo término y dejo su resultado acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo B por D dividido entre B, ¿cuánto me va a dar eso? Esta con esta se van, ¿sí? Por las leyes de los exponentes. Entonces lo puedo escribir como B sobre B por D sobre 1, ¿sí? Y acá vemos que tenemos igual base, una división. Entonces sería B a la n menos m es igual a B a la 1 menos 1, y todo número elevado a la 0 da 1. Entonces B a la 0 da 1. Entonces esto da 1. Y 1 por D, 1 por cualquier número da ese número. O sea, esto da D. D por A por D. A por D. Y lo mismo hacemos con este producto. Entonces, B por D dividido entre D, D con D se va y me quedaría B. Entonces, B por C, B por C. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que es bien importante saber estas dos operaciones de suma de fraccionarios, y la resta de fraccionarios son lo mismo, solamente que debes cambiar el signo y hacer la operación normal. Entonces es bien importante acordarnos de la suma de los fraccionarios y las operaciones con los fraccionarios para volver a recapitular todo lo que ya habíamos dejado dentro de, esos cursos iniciales en quinto primaria, séptimo, bachillerato, ¿sí? Entonces, listo. Ya sabemos sumar fracciones, ¿sí? Más adelante pues haremos otros ejercicios donde vinculen este tipo de temas. Y bueno, sigamos hablando un poquito de los fraccionarios, más de la parte operacional, ¿sí? De su parte de operaciones. Entonces, por ejemplo, una división de fraccionarios. A sobre B dividido entre C sobre D. Entonces esto, si lo escriben de esta manera, porque hay distintas formas de escribirlo, esto es igual a A sobre B sobre, que esta línea más larga indica división, sobre C sobre D, ¿sí? Y aquí aplicamos la ley de la oreja. Entonces esa ley de la oreja es extremos con medios. Entonces A por D sobre B por C. Ese es el resultado, simplemente así. Pero mire que así como en matemáticas y en la vida real
uno muchas veces llama al amigo por su apodo o por su segundo nombre o por el apellido. También pasa acá. Esto es lo que muchos no entienden, ¿sí? Mm, esas son distintas formas de escribir. Esta ya es la operación. Pero así como lo escribo acá, puedo haberlo escrito así y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, una de las formas de operar acá, A sobre B dividido entre C sobre D, es que yo puedo hacerlo en cruz. Este por este da arriba y este por este da abajo, ¿sí? Entonces, A por D dividido entre B por C. Y eso es lo mismo que acá. Entonces, en matemáticas este es un buen concepto. Hay distintas formas de hacer las cosas. Yo decido cómo las hago. Eso es lo bueno, que yo puedo, dentro de todo, pues irme por un lado o por un camino o por otro. Que el camino sea más corto o sea más largo, pues bueno, ya está. Listo. Vamos a hacer ahora multiplicación de fracciones. ¿Sí? La multiplicación de fracciones, entonces yo tendría, hay dos casos que quiero tocar. A por B sobre D, ¿sí? Y otro ejercicio sería A sobre B por B sobre D. Acá pasa algo curioso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión y esta otra expresión? Que evidentemente, pues aquí a este término es un número, ¿cierto? Y este término es un fraccionario. Este término es un fraccionario y este término es un fraccionario. Acá está la operación que es multiplicación. Pero ¿qué pasa acá? Entonces, ¿cómo hago para convertir un número a un fraccionario? Entonces, siempre que vamos a escribir la pregunta, ¿cómo hago para convertir un número en un fraccionario? Entonces la respuesta es dividiendo el número en 1. ¿Por qué? Porque todo número dividido entre 1 da el mismo número. O sea, A sobre 1 da A. 5 sobre 1 da 5. 5 millones dividido entre 1 da 5 millones. ¿Sí? Entonces todo número dividido entre ese mismo número entre 1 da el mismo número. ¿Sí? Entonces, ok. Acá para hacer la multiplicación, esto es término a término, se multiplican de frente. ¿Sí? Entonces, acá sería, voy a borrar esto por términos de espacio. Copien esto, es bien importante que lo tengan escrito. Pueden parar el video cuando quieran y van tomando apuntes. Entonces, A dividido entre 1 por B dividido entre D. Entonces se multiplican de frente. A por B, 1 por D. A por B y 1 por D. 1 por D, 1. Entonces A D sobre B. D. A, B. ¿Sí? Si se dan cuenta, A por B se puede escribir así, AB. Y 1 por D es D. ¿Sí? En este otro caso, es lo mismo, A sobre B por B sobre D. Y en este caso entonces tendría AB sobre BD. Y acá vemos que podemos simplificar esta B con esta B. Y queda AD. Y queda A sobre D. A sobre D. ¿Sí?
Muchachos, poco a poco vamos resolviendo nuestras dudas y vamos buscando de qué manera podemos ir mejorando todas estas las propiedades de los exponentes. ¿Listo? Sigamos con estas con estas propiedades en donde, por ejemplo, bueno, ya hablamos un poco más de fracciones. Otra propiedad de los exponentes es, por ejemplo, a a la m elevado a la n, ¿sí? Entonces es a a la n por m, m por n. Entonces eso lo puedo escribir como 2 elevado a la m puede ser 5 y n puede ser 2. Entonces 2 a la 5 por 2, 10, o sea, 2 a la 10. ¿Sí? Acá es muy importante una cosa, muchachos. Acá hay algo que se llama cambio de variable, lo que les estaba explicando al inicio acerca de así como tienes un amigo que le puedes poner un apodo, también pasa aquí. Entonces si tú tienes A es cualquier número. Entonces, por ejemplo, A es igual a 2. Esto lo podemos llamar así como un cambio de nombre, un cambio de variable. Ese es el concepto. ¿Sí? Cambio de variable. Entonces, un cambio de variable. Entonces, m puede ser, acá si quiere, bueno, sí, m puede ser 5 y n puede ser también 2, ¿sí? Pero mire que la ecuación que yo tenía era esta. Entonces, de aquí a aquí, después de hacer este cambio de variable, nosotros ¿qué hacemos? Reemplazar. Vamos reemplazando para ver qué nos da aquí este número. Vamos haciendo una serie de patrones que nos van cambiando y nos van mostrando cómo queda ese número, ¿no? Listo. Esta es otra propiedad. Creo que llevamos la tercera propiedad, ¿no? Ahora, una cuarta propiedad es a la 1 es igual a a, ¿sí? Esta, hay muchas, cuando uno dice una serie de redundancias, generalmente, por ejemplo, los españoles utilizan mucho las expresiones subir para arriba, bajar para abajo, ¿sí? Ya es redundante que si vas a subir, pues lo haces hacia arriba. Entonces acá en matemáticas también se hace un poco redundante ese hecho y tener acá, yo puedo tener este término, puede estar escrito así, a la 1 sobre 1 por 1 sobre 1, ¿sí? Esto es lo mismo que tener a, porque todo número divide entre, porque 1 divide entre 1 da 1, 1 divide entre 1 da 1, y a la 1 da a. Entonces esto es para nosotros hacernos una visualización y poder hacer el resto de operaciones cuando no las veamos muchas veces, ¿sí? Esta es otra propiedad. Otra propiedad es, por ejemplo, a la 0 es igual a 1. A la 0 es igual a 1 porque esto es como tener a sobre a. ¿Por qué? ¿Por qué fue que yo me lo imaginé así? Porque este está elevado a la 1 y este está elevado a la 1. Y esto es, como es una división, por la segunda propiedad que vimos, es a la 1 menos 1, y esto es a la 0, y esto es a la 0 da 1. Todo número elevado a la 0 da 1, ¿sí? Entonces ya sabemos que esto da 1, ¿sí? Otra propiedad es cuando tengo una división, pero esa división está elevada a un exponente de una vez. Entonces, digamos, a sobre b elevado a la m, ¿sí?
Si te das cuenta, aquí por la anterior propiedad, cuando teníamos a la n a la m, pues esto es igual a la n por m, ¿sí? Entonces es lo mismo. N aquí en este caso es 1. Entonces sería a la 1 por m sobre b a la 1 por m, ¿sí? Y esto es a la m sobre b a la m. ¿Ok? Y eso sería, por ejemplo, 5 sextos elevado a la 2. Sería 5 elevado a la 2 sobre 6 elevado a la 2. Y esto daría igual a 25 sobre 6 por 6, 36. ¿Sí? Y en ese caso ya tendríamos esa ley de los exponentes resuelta. Y una que me gusta también bastante es esta. Generalmente, bueno, acá ya empezamos cosas con los radicales. Creo que para el siguiente video lo haría. Entonces, pero no sin antes terminarlo. Entonces yo tengo a la menos m es igual a 1 sobre a la m. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 2 a la menos 1, entonces es como tener 1 sobre 2 a la 1, ¿sí? O un medio. Esto es igual a 0.5. Hay muchas formas de ver las cosas. Y pues bueno, una de ellas es escribir el número 2 a la menos 1 es igual a un medio o es igual a 0.5. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, de cómo quieras ver los números, pues así de esa manera lo vas escribiendo y lo vas haciendo como mejor te parezca. ¿Sí? Falta una que, bueno, ya lo dejaré para el próximo video, y es todas las cuestiones que tienen que ver con radicales. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video tutorial, y bueno, no olviden poner sus dudas, sus inquietudes, cualquier cosa al correo profesorlolo.90@gmail.com, y me pueden escribir por interno si necesitan alguna tutoría académica personalizada, con gusto. No olviden, Julián Salguero, ingeniero mecánico WIS. Chao.